Hola, bienvenidos a nuestro curso de Inducción al Cristianismo Bíblico. En esta lección vamos a estudiar el argumento relacionado con la moral. Ya hemos pasado por varios argumentos que demuestran la existencia de Dios. Con uno de ellos sería suficiente, pero hemos querido darles las herramientas suficientes para que puedan cimentar su fe en la existencia de Dios. Como todos ustedes saben, la fe cristiana, lo hemos venido diciendo en todas estas lecciones, depende de dos grandes columnas que la sostienen. Primero postulamos que Dios existe y afirmamos que la Biblia es su palabra. En esta fase de nuestro curso estamos demostrando con argumentos sólidos que Dios existe. Ya tenemos varios argumentos que hemos postulado y hoy en día nos toca hablar del argumento moral. Y vamos a plantear el argumento moral o el argumento ético también con un silogismo, donde tenemos dos premisas y una conclusión, que dice, si Dios no existe, los valores morales objetivos no existen. Los valores morales objetivos sí existen, por lo tanto, Dios existe. También lo podríamos plantear desde la ley. Toda ley tiene un legislador. Hay una ley moral, por lo tanto, hay un legislador moral. Y veamos entonces algunas cosas que nos ayudan o algunas definiciones que nos van a ayudar a plantear este argumento. Primero, los valores objetivos. ¿Estos son válidos? ¿Son vinculantes, o sea, obligatorios? Independientemente de lo que se piense o se crea de ellos. O sea, nuestras percepciones a nuestras opiniones no importan. Los valores morales objetivos son obligantes, son vinculantes y son válidos. Los valores subjetivos son los que son relativos al entorno cultural, religioso o familiar. Ahí es cuando uno toma algo y lo personaliza porque tal vez no le parece o porque tal vez así le sirve o porque genera algún tipo de opinión y lo relativiza. A eso le llamamos valores subjetivos. ¿Y cómo diferenciamos cuándo uno es objetivo y cuándo el otro es subjetivo? Bueno, es más fácil de lo que uno cree. Cuando se transgreden y el transgresor se beneficia de ello. ¿Cómo sabemos eso? Porque el transgresor va a relativizar el valor con el propósito de justificar su conducta. Va a tomar un valor objetivo, lo va a convertir en relativo o subjetivo para justificar su mala conducta. El receptor, por su parte, o sea, la víctima, va a evaluar la conducta y la compara con un punto de referencia objetivo. Esa víctima puede ser una persona o comunidad. Entonces, a mí, como víctima, me sirve objetivizar el valor a partir de la comparación con un objetivo de referencia. Porque fui el perjudicado. Mientras que el transgresor, que es el beneficiado, con el mismo valor, lo va a relativizar para justificarse. Veamos un ejemplo de esto. El ladrón que roba para tener una mejor calidad de vida, subjetiviza sus valores y justifica su delito. Para él, los valores son subjetivos. Veámoslo así. La persona víctima del robo considera que lo que hizo el ladrón está mal. No se puede justificar el robo con la mejora en la calidad de vida. Para ella los valores son objetivos. A ver, el ladrón podría decir, no, mis hijos tienen hambre. Y entonces ahora yo voy a ir a robar con el propósito de darle comer a mis hijos. Entonces, aunque hay un valor moral de no robar, o robar es malo, yo lo puedo relativizar porque necesito darle de comer a mis hijos. La víctima, por su parte, va a decir, a mí no me importan las razones por las cuales usted robó. Robar es malo. Y usted me robó a mí. Ahora bien, digamos que esa víctima llega a su casa
tiene que hacer sus declaraciones de impuestos y dice que hay muy mala vigilancia en la calle, por eso le robaron, y entonces sus impuestos no están devolviéndose en servicios, que las calles están llenas de orificios, y por qué pagarle impuestos al gobierno si no está recibiendo a cambio servicios adecuados. Y ahora, aunque el pago de impuestos es obligatorio y es una responsabilidad, objetivamente hablando, esta persona que antes había objetivizado el valor de no robar, ahora subjetiviza el tema de los impuestos para no pagarle al gobierno. ¿El valor objetivo cuál sería? Robar es malo, tanto a las personas como al Estado. Otro ejemplo, y este es uno que es muy doloroso. Decir que el holocausto perpetrado por los nazis fue objetivamente malo es afirmar que fue malo independientemente de que los mismos nazis que lo llevaron a cabo hayan pensado que era bueno. O sea, el pensamiento subjetivo de ellos no hace o cambia el valor de cuando nosotros emitimos un juicio de valor hablando, diciendo que el holocausto fue malo. Inclusive, el acto del holocausto permanece malo, aunque los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial, nos hayan lavado el cerebro a todos nosotros, hayan exterminado a los que tenían que exterminar, y si nosotros estamos en desacuerdo nos matan también, así que al final del camino todos los que hubieran quedado hubieran pensado que el holocausto fue bueno. Aún así, el holocausto hubiera sido malo. Porque nada de lo que acabamos de decir justifica el holocausto. Fue malo porque hay un valor moral objetivo que así lo afirma. Porque decir que el holocausto fue malo es decir que fue de gran maldad sin importar lo que cualquiera piense. Cualquiera. Y por lo tanto eso refleja un valor moral objetivo. Entonces hay algunas personas que hablan de la relatividad de los valores relacionado con el origen. Eso se llama la falacia genética. Entonces afirman que si se nace en otra cultura puede que se tenga otro tipo de valores. A ver, si hubiéramos nacido en la Alemania nazi, dentro del círculo de gobierno de Adolfo Hitler, y hubiéramos adoptado los valores nazis, ahora creeríamos que los valores liberales democráticos serían subjetivos. El argumento necesariamente contiene una falacia genética. Porque aunque hubiéramos nacido en la Alemania nazi y hubiéramos tenido los valores nazis, ¿eso implica que lo que ellos hicieron estaba bien? Pues no. O si se hubiera nacido en Grecia cuando se creía que la Tierra era plana, eso no implicaba que la Tierra... La realidad es que la Tierra no es plana, independientemente de dónde nací. Por eso los valores morales objetivos tienen que ver con la realidad, con lo que es. Independientemente de mi lugar de nacimiento o de mi origen. Porque igual yo habiendo nacido en Grecia y afirmando que la Tierra es plana, eso no hace que la Tierra sea plana. Si hubiera nacido en otra cultura, hubiera afirmado otra cosa. Bueno, de todas maneras, mis opiniones o percepciones no cambian la realidad. Y la realidad es objetiva. Y los valores morales absolutos también lo son, independientemente de las opiniones o de mi origen. Entonces, la percepción, en realidad, lo único que hace es alterar la forma como nosotros vemos las cosas o relativizarla, pero no la modifica. Ahora vamos al problema del bien y el mal, que la gente dice que eso es relativo dependiendo de dónde se nació. A ver, el mal es un parásito, porque el mal solo es un problema si existe el bien, porque el mal es una ausencia de algo. Es como la oscuridad. La oscuridad la podemos definir muy fácil, es la ausencia de luz. Eso quiere decir que la oscuridad es parasitaria. De haber luz, no hay oscuridad.
Por lo tanto, el mal no existe si no hubiera el bien. Y de donde nace todo esto es de Dios, que es desde donde se explica el bien y el mal. Y por tanto es la única base para una ley moral. ¿Quién determina objetivamente el bien y el mal? Tiene que haber un absoluto. Entonces, ese absoluto tiene que haber planteado una ley. Una ley que nos lleva a conducirnos. Tiene que haber un legislador, alguien que hizo esa ley moral. Porque de no haber una ley, no existe el bien, que es quien cumple la ley, y no existe el mal, que es quien la desobedece. Por lo tanto, el mismo concepto de bien y mal requiere de ley. Y para haber ley, tiene que haber legislador. Entonces, si estamos muy preocupados por el mal, deberíamos regresar a buscar a Dios en su bondad, en lugar de reclamar y huir de su presencia y negar su existencia. De nuevo, la definición de bien y mal va en función de una ley que originó esto. Porque si no hay ley, no hay bien, o sea, no hay un cumplidor de la ley llamado el bien, y no hay mal, que es quien desobedece tal ley. El problema con el argumento en contra viene de la visión naturalista, atea, que dice que los seres humanos somos simplemente animales, primates o monos avanzados, y que en modo alguno ningún animal es un agente moral. Entonces, si no hay Dios, ¿por qué van a existir los valores morales objetivos? Si no hay agentes morales. Y lo que afirman es que tanto la moral como la ética se han construido socialmente y biológicamente, la hemos autoimpuesto nosotros mismos, y viene de una necesidad de vivir en comunidad en paz y para la supervivencia del ser humano. Afirman que no son objetivas ni impuestas por un ente superior. Ese es el argumento naturalista. El problema con esto es que hay que responder una pregunta. ¿Cómo el ser humano las adquirió si este es un ser evolucionado a partir de animales no morales ni éticos? ¿De dónde salen? A ver, pensemos en personas que estén viviendo en un estado natural, sin leyes ni costumbres. ¿Qué pasaría si alguien mata a otra persona y toma sus bienes? Nada, porque no tendría más significado moral que un animal matando a otro o tomando algo que el otro animal tenía. Veamos un león matando una cebra. Un león matando una cebra no la asesina técnicamente, no es homicidio que el león mate una cebra, porque ese es un juicio de valor humano. El león mata a la cebra, pero no es culpable de asesinato. De igual manera, una foca que le arrebata un pescado de las garras de otra foca, no está robándole el pescado a la foca. Porque el robo es un término moral, producto del pensamiento humano. La foca tomó el pescado, pero no se lo robó. Entonces, si nosotros los seres humanos, de acuerdo a los naturalistas, venimos de un proceso evolutivo de todas esas especies ahí para atrás, y todo ahí para atrás hace que tomar algo que no te pertenece o quitar una vida no es malo, porque en la naturaleza ninguna de las dos cosas es mala. Entonces, ¿de dónde sacamos nosotros la idea de que lo es? Debería hacer valer que podemos matar al que queramos y podemos quitar lo que queramos. Porque no hay un punto de origen en el proceso evolutivo donde alguna de esas dos cosas fue considerada mala. Ninguna de las conductas, tanto robar como asesinar, tiene un punto de origen en la evolución del ser humano. Ninguna. Entonces, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen? Si además el proceso evolutivo ha sido ciego, ha sido de casualidad, ha sido al azar. ¿Cómo se pueden obedecer valores morales que funcionan en lo abstracto, no en lo concreto? A ver, un proceso evolutivo, además lento como lo postulan,
No puede producir criaturas o seres que tienen valores morales objetivos como el amor, la justicia, la lealtad, la amabilidad y la bondad. ¿De dónde salen? ¿En qué momento en el tiempo o en el proceso evolutivo? ¿En qué punto? En esos 3.5 billones de años que postulan los evolucionistas, ocurrió que alguien decidió que robar es malo o que matar es malo. O que alguien decidió que hay una cosa llamada amor. O que alguien decidió que hay algo que es llamado justicia, que para que haya justicia tiene que haber ley. O la amabilidad o la bondad. Es totalmente ridículo. Entonces, si Dios no existe, los valores morales objetivos tampoco existen. Porque en el proceso evolutivo no se pueden localizar. Pero resulta que hoy hemos demostrado que los valores morales objetivos sí existen. Y por tanto, Dios existe. Ahora bien, ¿cómo debe ser ese legislador moral? Bueno, la justicia requiere la formulación de la ley. Ya vimos que el bien es obedecer la ley y el mal es desobedecerla. Y ese legislador, ¿quién la formula? La moral se deriva del cumplimiento de la ley. Para que la ley define el bien, debe ser emitida por un legislador perfecto, porque debe ser una ley perfecta para que ella se constituya en el bien. Este legislador que hace la ley perfecta, a su vez, debe ser bueno, porque la ley que él promulga refleja los valores que él mismo tiene. Por tanto, la moral universal, llamémosles los valores morales absolutos, requieren de un legislador universal. Ahora sí, se requiere más fe para creer que la ley moral se derivó de la nada, de un proceso evolutivo desordenado, a que la ley moral tiene un legislador u origen. Entonces regresamos a nuestro silogismo. Toda ley tiene un legislador, hay una ley moral, por lo tanto, hay un legislador moral. Y ese legislador es el Dios que nos dio esa ley. En nuestra siguiente lección ya vamos a ver nuestro último argumento de la existencia de Dios, que le hemos llamado el argumento de la justicia. Hasta el momento hemos visto todos los argumentos que son los argumentos clásicos. El cosmológico, el teleológico en sus dos partes, el universo y la vida, y el moral. Y ahora vamos a ver uno que no forma parte de los argumentos clásicos y se deriva de una postulación de un filósofo muy famoso alemán llamado Immanuel Kant, que lo vamos a ver en nuestra siguiente lección. En verdad, mil gracias por tomarse el tiempo y estar con nosotros en este curso y en esta lección. De verdad esperamos que esto los esté edificando. A todos ustedes, mis queridos hermanos y amigos, que nuestro Señor Jesucristo los bendiga abundantemente. Nos vemos en la siguiente lección.